Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Su amor maravilloso. Y agradecidos estamos con Él. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Si tiene su Biblia, por favor, o siga la lectura, por supuesto, que vamos a poner en pantalla. Amós capítulo 7, versículos 14 y 15. Amós capítulo 7, versículos 14 y 15. Este es el diálogo entre Amós y Amasías. Y tomaremos estos dos versículos para usarlos como base a lo que hablaremos en el día de hoy. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y su gran misericordia. Gracias porque nos permiten esta noche, Señor, estar reunidos aquí junto a nuestros hermanos y hermanas. Y sin duda, Señor, tu presencia ha estado aquí con nosotros fluyendo. Gracias, Señor, porque en esta noche a través de tu palabra también seremos bendecidos y ministrados en una forma especial. Yo te ruego, Señor, que hoy nos guíes, que hoy nos dirijas y que a través de esta palabra, Señor, todos seamos bendecidos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, esa bendición gloriosa tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga grandemente. Vamos a hablar y usar como título el mensaje y el mensajero. Este título da para mucho, podemos hablar muchísimo, pero trataremos de enfocar en realidad en algo práctico y que podamos sencillamente hablar de algo que nos ayude a entender, por supuesto, quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra responsabilidad de llevar el mensaje del Señor. Hay una gran verdad y una realidad la cual nos damos cuenta al transcurso del tiempo, que el ser humano ha buscado y seguirá buscando constantemente la seguridad. Todo el mundo trata de buscar seguridad. Seguridad en lo económico, seguridad en salud, seguridad en la familia, seguridad en el trabajo, seguridad en la vida diaria, seguridad en el vehículo, seguridad en todo, absolutamente todo. La gente quiere asegurarse de que todo irá bien y que todo saldrá bien. Y eso es lo natural que sucede en el ser humano. Y por esa realidad de buscar la seguridad, también el ser humano, lamentablemente, y hablo en el ámbito cristiano, casi la mayor parte de los creyentes están hoy día acomodando la palabra del Señor Jesús a su manera para poder vivir y para poder aceptarla. Eso es lo que hoy sucede. Cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre tratamos en lo posible, y de hecho el día jueves estuve hablando un poco acerca de lo que los fariseos hacían y lo que Jesús también decía a los fariseos. Los trataba como hipócritas, porque en realidad ellos lo que hacían era enseñar más que la palabra de Dios, enseñaban mandamientos de hombres o tradiciones. Y lamentablemente el ser humano está lleno de tradiciones.
Y esas tradiciones son las que a veces obstaculizan, lamentablemente, muchas cosas que Dios quiere hacer y que Dios quiere realizar. Siempre debe haber un equilibrio en todas las cosas, y es una verdad. Pero ante esta situación, el tratar de acomodar la palabra del Señor para de alguna manera vivir en mejor forma o vivir tranquilos porque aseguran de que están bien. Pero lo que realmente se ignora es que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es para siempre. Más aún cuando vamos a la Escritura dice que Dios es inmutable. El libro de Números capítulo 23 versículo 19 nos habla de esto y nos dice que Dios es inmutable. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios es inmutable, no cambia con el tiempo, no cambia con los tiempos, ni mucho menos cambia en lo que Él ha decidido hacer o lo que Él pide de nosotros. Entonces, cuando vemos entonces que Dios es inmutable, que Dios no cambia, también encontramos que la palabra de Dios tampoco cambia. Incluso dice en el libro de Mateo 24:35, pasará el cielo y la tierra, o el cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Permanece para siempre. Entonces, ante esto trataré de enfocarme en lo que quiero ministrar. Dios en sí es un Dios de cambios, pero Él no cambia. Esto quiero que lo entendamos. ¿Cómo podemos nosotros pensar que Dios es un Dios de cambios y Él no cambia? Lo que Dios quiere hacer es cambiarnos a nosotros, no cambiar Él. El problema de muchos cristianos es que quieren cambiar a Dios para sentirse mejor, y en realidad lo que debemos entender es que Dios quiere cambiarnos a nosotros para que nosotros podamos hacer su voluntad. Entonces, cuando decimos que Dios es un Dios de cambios, no estamos diciendo que Él cambia, sino que Él cambia a cada persona y a cada ser humano que le recibe. Usted y yo venimos del mundo en donde el pecado se enseñoreaba de nosotros, en donde la maldad era el pan de cada día, en donde nuestro corazón estaba siempre declinado al mal, en donde todas nuestras emociones, sentimientos y todas nuestras intenciones eran el mal. Y siempre hacemos este ejercicio y decimos en varios mensajes, lo he repetido, a nadie le costaba hacer el mal. Todos lo hacíamos como forma natural. Lo que nos costaba era hacer el bien. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. A pesar de que somos hijos del Señor, aún nos sigue costando hacer el bien y no nos cuesta hacer el mal. Por lo tanto, el cambio debe provocarse en nuestra vida. Jesucristo en realidad es el único ser capaz de amar con sinceridad. Cuando Jesús dice que te ama, realmente te ama. Cuando Jesús me dice a mí que me ama, realmente me ama, porque Él es el único ser capaz de ser sincero, el único con el poder y también la autoridad de hacer de nosotros nuevas criaturas. Cuando Pablo escribe a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, habla allí Pablo y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es increíble. O sea, aquí vemos entonces, hermano querido, que Él tiene el poder para cambiar a la persona. Y su sinceridad nos muestra entonces que puede amarnos siempre. Él no me amó porque yo era bueno. Él no te amó porque tú eres bueno.
Él te amó y me amó tal y como yo era. Pero eso no significa que yo debo seguir como era. Si Él me amó es para cambiarme. Si Él me amó es para transformarme, para hacerme una nueva criatura, para que toda mi vida sea transformada paulatinamente en el proceso que se le llama también en la Biblia santificación, que tiene un proceso. No es algo instantáneo. Nos gustaría que fuera instantáneo y que usted y yo no tuviéramos nada que hacer, porque pareciera que es así. Pareciera que usted y yo, al aceptar a Jesús, no tenemos nada que hacer porque Él lo hará todo. En realidad no. Lo que el Señor quiere hacer es un cambio con razonamiento, un cambio que vaya siendo conocido por usted y por mí, que nos demos cuenta de los cambios que Él va provocando en nuestra vida, para que nosotros luego podamos agradecerle a Él por lo que está haciendo en nosotros. Cuando usted no se da cuenta de algo, nunca podrá agradecer. Cuando usted no se da cuenta de que alguien hizo algo bueno por usted, usted nunca agradecerá. Cuando usted se da cuenta de que alguien hizo algo bueno por usted, usted lo agradece. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Que nos demos cuenta de, primero, el inmenso amor que tiene para con nosotros, y segundo, de los cambios que Él está provocando en nuestra vida, para que nosotros cada día al levantarnos digamos: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Más aún, darnos cuenta que ningún cambio pudo haber sido hecho por nosotros mismos. No tenemos la capacidad, ni la voluntad, ni la fuerza, ni el poder para hacerlo. Los seres humanos luchan toda una vida para poder cambiar en algo, y solo Jesús puede transformar a esa persona, haciéndola una nueva criatura, haciendo que todas las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que Jesús vendría a ser el único entonces que puede limpiar nuestras lágrimas. Jesucristo sería el único que puede de alguna forma darnos nuevas vestiduras, y aún más puedo decir vestiduras blancas, cambiar totalmente nuestra vida. Ahora, nuestro Señor nos entrega un nuevo calzado, una nueva vida, y como también lo sabemos, Él nos da un nuevo comienzo. ¿A cuántos les gustaría iniciar de nuevo? Comenzar de nuevo. Hemos cometido tantos errores, nos hemos equivocado tantas veces, hemos tomado tantas malas decisiones en nuestra vida, hemos hecho tantas cosas que nos hemos arrepentido, y cómo nos gustaría volver atrás y comenzar de nuevo, o un nuevo comienzo. Dios es un Dios de cambios, y al ser un Dios de cambios, entonces es un Dios de nuevos comienzos. Él siempre está dándonos una nueva oportunidad. Ahora mismo Él nos está dando una nueva oportunidad. Cada vez que nos reunimos, cada vez que le adoramos, cada vez que le exaltamos, cada vez que oímos su palabra, cada vez que venimos a la iglesia, Dios nos está dando una nueva oportunidad para nuestra vida, porque Él es un Dios de cambios. Yo no puedo siquiera pensar que Dios ha hecho todos los cambios ya en mi vida. Yo no puedo siquiera pensar que ya estoy listo, que estoy preparado, que soy lo suficientemente maduro o capaz o inteligente o sabio. No puedo pensarlo de esa manera, porque sería totalmente absurdo. Estoy en un proceso de cambio, y el Señor seguirá trabajando y tratando en áreas de mi vida que incluso yo pueda desconocer, porque el Señor conoce toda mi vida. Y usted está en la misma condición, en un proceso de cambio. Y el Señor todos los días nos da una nueva oportunidad para cambiar algo en nuestra vida. Pero Él quiere que ese cambio venga en conciencia, que seamos conscientes de lo que el Señor está cambiando en nuestra vida. Ahora, aunque no comprendamos o aunque no entendamos cómo el Señor obra, aunque no entendamos cómo Dios actúa en nuestras vidas,
Debemos entender que Dios nunca se equivoca. En toda mi vida como cristiano yo he dicho muchas veces que Dios se ha equivocado por molestia, por rabia, por algún percance, por alguna situación. Pero cuando analizo profundamente me doy cuenta que no se equivocó Él, me equivoqué yo. Dios no se equivoca. Y aunque usted diga que algo pasó, que no estaba en su control y que sencillamente Dios lo permitió y que no debería haber sucedido, cuando usted lo analiza se da cuenta que en realidad fue una decisión que usted tomó y que Dios no hizo nada en contra suya. Todo pasa por nuestras decisiones. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, al mismo tiempo nos damos cuenta que Dios está obrando en nuestra vida. Dios quiere cambiar áreas de nuestra vida. A veces le pedimos al Señor que Él nos ayude para tener paciencia. Y Dios dice: ok, te voy a dar paciencia, así que ahí te va una prueba. La Biblia dice que la prueba produce paciencia. Y esto es una realidad que vivimos diariamente. Ahora, la Escritura dice que grande es el Señor. El salmista lo escribió en el Salmo 147, versículo 5, y él dice que grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Esto es como decir, por favor, hermano, ¿cómo no vamos a entender ahí que nuestro Dios es tremendamente grande y tiene mucho poder y su entendimiento es infinito? ¿Cómo voy a ganarle yo a Dios? ¿O cómo voy yo a tratar de darle alguna pauta al Señor de lo que debe hacer con mi vida? Muchas veces usted y yo oramos a Dios y tratamos de decirle lo que debe hacer, incluso cómo actuar o incluso qué debe suceder. Señor, si tú me amas, esto va a suceder. Por favor, Él es infinito, Él sabe todo, Él tiene grande poder. Él es inmensamente grande. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a enseñar a Él lo que debe hacer? Solo podemos sujetarnos a su voluntad. ¿Sabe? En ocasiones cuando vivimos o experimentamos cosas negativas, creo que todos hemos experimentado cosas negativas en algún momento de nuestra vida. Momentos, como se le puede llamar también, momentos oscuros, momentos en los que nos encontramos frente a una muralla que no podemos atravesar, obstáculos, y sin duda no hayamos qué hacer. Y pensamos que pareciera que Dios se olvidó de nosotros, Dios se alejó, Dios ya no está conmigo, es un castigo de Dios. En fin, vemos todas esas situaciones y las analizamos de esa manera, en una forma totalmente torpe, porque nos encontramos sin oportunidades. Y realmente, increíblemente, es cuando el Señor Jesús está obrando. Cuando nos encontramos en esos momentos oscuros, en esos momentos difíciles, en esos momentos en donde todo se pone negro, es allí cuando el Señor está obrando. Y es la única manera en cómo Dios puede mostrar sus maravillas o su obra en cada uno de nosotros. ¿Cómo podremos entonces saber que Dios obró si todo lo hacemos nosotros? Si es algo que humanamente podemos hacer. Pero cuando usted se encuentra en una circunstancia que no hay manera, que no hay forma humana de salir, que no hay manera humana de poder lograr avanzar, pero allí Dios se glorifica y las puertas se abren a pesar de que deberían estar cerradas. O la sanidad viene cuando el médico le dijo que ya no había esperanza. O viene un trabajo nuevo cuando lo despidieron del otro y pensaba que todo se ponía oscuro. Dios está obrando y mostrándole que Él le ama y que Él está con usted y que Dios nunca lo dejará, pero Él quiere que usted confíe en Él, y esos cambios son parte del proceso de Dios. Ahora siempre cuestionamos cuando escuchamos la voz de Dios o cuando no la escuchamos. He encontrado en estos años con hermanos que escuchan la voz de Dios y cuestionan lo que oyen porque no es de su agrado o porque no es de acuerdo a lo que ellos querían oír.
Y otros se quejan de que no han oído la voz de Dios. El problema está en el corazón, porque nosotros estamos buscando algo que nuestro corazón está dictando, pero no está bajo la dirección de Dios. Y muchas veces le damos la espalda a la voz de Dios, le damos la espalda a su palabra porque sencillamente no está acorde o de acuerdo a nuestro concepto o idea. Si realmente quisiéramos escucharle, si realmente quisiéramos oír al Señor, basta con abrir la palabra y comenzar a leerla. Y es seguro que Dios le hablará. Estoy seguro que Dios le hablará, porque su palabra dice que nunca vuelve vacía. Por lo tanto, cuando usted abre la escritura y comienza a leer de ella, se da cuenta que Dios le está hablando a usted y no a otro. La palabra de Dios es poderosa. Y lo puedo decir así: nos damos cuenta por la palabra de Dios del inmenso amor que Dios tiene para con nuestra vida, de su inmensa misericordia, de la gracia que hay para nosotros, porque es un regalo inmerecido, es algo que no merecemos, pero la gracia de Dios se derrama sobre nosotros, el perdón que Él derrama sobre nosotros a pesar de ser pecadores, y Él nos perdona. Y ahí es cuando la palabra de Dios comienza a mostrarnos que Dios nos ama y comienza a tomar el control de nuestra vida, para que de esa manera entonces nosotros podamos servirle realmente. Es imposible que un hombre o mujer pueda servir a Dios sin la palabra de Dios, porque no tiene dirección. Sin palabra es imposible que usted pueda saber qué es lo que Dios desea de usted. Necesita la palabra de Dios. Y es por eso que cuando hablamos entonces del mensaje y el mensajero, tenemos que entender primero qué es lo que Dios nos habla a nosotros, para luego hablarle a los demás. Muchas veces la gente piensa que Dios nos ha llamado o ha llamado a personas capacitadas para hacerlo. En realidad Dios no llama a gente capacitada. Lo vemos cuando Él escogió a sus discípulos. ¿Qué tipo de hombres eran? Pescadores, cobradores de impuestos, celotes, gente que no tenía gran capacidad o erudición religiosa. Y Dios los llama para capacitarlos. Eso fue lo que le dijo a Pedro, a Juan, cuando le dijo: os haré pescadores de hombres. Ellos no sabían nada de eso, sabían pescar, pero no tenían idea de lo que Jesús les estaba diciendo. Por lo tanto, Él los iba a capacitar. Entonces, cuando tú piensas que si Dios te ha llamado, entonces se supone que el Señor se equivocó porque tú no tienes ciertas capacidades, porque no tienes ciertos dones, porque no tienes mucha inteligencia, porque encuentras que hay gente más capacitada que tú. Pero Dios te ha llamado para algo, y Él te capacitará para lo que Él te ha llamado a hacer. Entonces, al mirar la escritura, cuando vemos estos versículos hablando así de Amós, para entrar ya en el tema, cuando vemos a Amós, miramos a este hombre según la palabra del Señor. Dice que Amós lo llama al Señor y no era una gran cosa. Nos damos cuenta por eso entonces que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, porque no me considero mejor que Amós, ni creo que usted es mejor que Amós. Y él dice de esta manera que Dios lo llama. Él manifiesta no ser hijo de profeta y asegura que tampoco es profeta. Lo dice el versículo 14 cuando responde, dice: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Soy un simple, ¿cómo le podríamos llamar? Campesino. Un simple campesino. Cuando miramos nosotros la historia bíblica y vemos, por supuesto, a los hombres de Dios o a los profetas,
En aquel entonces ser profeta, hermano querido, o ser parte de la descendencia profética era algo de mucho valor, de mucha importancia. Pero Amós era un hombre sencillo y fue llamado para ser grande en las manos de Dios. O sea, aquí nos muestra el Señor la gran misericordia y la gracia que se derrama sobre cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué teníamos de valor para que Él nos llamara? ¿Qué capacidades o talentos teníamos para que Él pudiera llamarnos a nosotros? Dice, a este lo necesito, este sí, este vale la pena. Hermano querido, ninguno de nosotros, disculpe, no quiero ofenderle, pero es la realidad, ninguno de nosotros literalmente valía la pena. Pero Dios en su misericordia nos llamó. Dios en su bondad nos llamó, en su gracia nos llamó. Y eso es lo que nosotros debemos valorar y agradecer constantemente. Porque si Él no nos hubiera llamado, no sé qué sería de nuestras vidas. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿En qué dirección ibas? Quizás hoy puedes mirar un poco hacia atrás y ver tu dirección y dices, no, yo iba mal, iba tremendamente mal, yo iba perdido, yo iba sin esperanza, mi matrimonio se hubiera destruido, no, mi familia se hubiera partido en dos, hubiera perdido mi trabajo, hubiera perdido todo, estaba totalmente extraviado. Pero gracias a que Jesús me llamó, hoy la gracia de Dios me ha cambiado y me ha hecho una nueva criatura. Hoy tengo familia, tengo matrimonio, tengo hijos, tengo trabajo, tengo todo lo que necesito, lo suficiente para mi vida. O sea, eso es lo que debemos valorar hoy. El amor de Dios tan grande. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Vino a morir por ti y por mí. Vino por amor a tu familia, a mi familia. Y Él sigue llamándote y sigue susurrando a tu oído y te sigue diciendo que lo busques. Escúchame, no son tus habilidades o tus cualidades lo que Dios está buscando. Recuerdo la conversación entre Jesús y esa mujer en el pozo de Jacob. La mujer samaritana, así se llamaba, o era de los samaritanos. Y esa mujer le dice al Señor Jesús que ellos adoraban en Jerusalén y nosotros aquí en este monte. Y Jesús viene y le responde, y ese mensaje también es para nosotros. Llegará el día, mujer. Aún no llegaba, pero llegará el día en que el Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No será ni en este monte ni en Jerusalén. Él buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él sigue susurrándonos todos los días que nos está buscando. Alguien dice, pero yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Sí, pero sigue susurrándote y sigue llamándote para que tú entres en la voluntad de Dios. Lo que Él busca es un corazón contrito y humillado, de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nunca rechazará un corazón así. Un corazón que entienda lo que Dios quiere hacer con su vida. Un corazón que entienda los cambios que Dios ya ha provocado. Un corazón que entienda lo valioso y tremendo que es ser llamado por el Señor. La pregunta que debemos analizar es: ¿qué es lo que busca el Señor en ti y en mí? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué está buscando hoy el Señor en los creyentes? Lo que Dios busca es un corazón dispuesto a seguirle. Dispuesto a seguirle. El llamado más impresionante, y quizás los llamados más impresionantes que vemos en la Biblia, es cuando, por supuesto, Jesús llama a sus discípulos. Dos de ellos, o dos llamados de ellos, son impresionantes.
cuando llama a Pedro y a Juan, y luego cuando se para frente a Mateo y que estaba cobrando los impuestos y solamente le dice: sígueme. Solo le dijo eso. He escuchado a algunos predicadores, y he escuchado en el tiempo de mi juventud también a predicadores que decían literalmente que Jesús tenía una unción tan grande que por eso Mateo se paró de allí y lo siguió. Pero ¿sabes? Honestamente, quiero serte muy honesto, creo que no fue la unción, fue la decisión que tomó Mateo. Porque pareciera que nosotros debemos tener una unción tan grande que prácticamente debiéramos doblegar tu voluntad, presionar a tal extremo tu voluntad que podamos manipular tu voluntad con esa unción y hacer lo que nosotros queremos. Y la unción no es eso. Tú eres quien decide. Tú no puedes culpar absolutamente a nadie de tus decisiones. No puedes culpar a tu hermano, a tu hermana, al pastor, al líder, absolutamente a nadie. Tú eres libre de decidir y tienes que decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, si decides mal, entonces te equivocaste. Cuando Jesús se paró frente a Mateo y le dijo: sígueme, Mateo tomó una decisión y lo dejó todo y siguió al maestro. ¿Por qué te digo esto? Porque las palabras de Pedro reflejan lo que te estoy diciendo ahora. En un momento Pedro le dice: nosotros hemos dejado todo, casa, hijos, esposa, todo, hemos dejado todo por ti y no sabemos qué vamos a recibir. ¿Te acuerdas de esas palabras de Pedro? Y él le dice: de cierto os digo, que todo aquel que dejare padre y madre por mí recibirá 100 veces más. O sea, cuando tú tomas una decisión por Dios, no puedes estar quejándote al otro día, porque fue tu decisión. Nadie te engañó para que tomaras esa decisión. No es que sentí algo, es que sentí algo tremendo. Las decisiones se toman bajo conciencia. No podemos entrar en un éxtasis o engañarte o envolverte con con un asunto emocional. Debe ser en conciencia. Mira lo que hace el Señor. Déjame mostrarte algo más para que entendamos. Cuando ese muchacho joven quiso seguir al maestro, lo he dicho muchas veces, pero quiero enfocarte esto. Cuando ese muchacho joven que era rico, tenía mucha riqueza, quería seguir al maestro, ¿por qué no dejarlo? ¿Por qué no permitirle que le siguiera? ¿Por qué el Señor lo obstaculiza y le dice: ¿has guardado los mandamientos? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Le estaba haciendo razonar. Le estaba haciendo pensar en la decisión que estaba tomando. Recuerda las palabras del Señor: todo aquel que toma el arado y mira para atrás no es digno. El que quiera venir, el que quiera, no al que obligo, no al que presiono, el que quiera venir en pos de mí, dice: tome su cruz cada día y sígame. Muchos estarán aquí sentados ahora mismo y algunos pensarán: dice, estoy aquí porque el pastor dijo que teníamos que venir. Tú eres quien decide. Tú debes saber tomar decisiones, porque ese es el evangelio. El evangelio nos lleva a tomar decisiones correctas hacia la voluntad del Señor. Entonces, cuando Dios busca a los hombres, busca a hombres y mujeres que tengan un corazón dispuesto para seguirle. Por eso Él dice: el que quiera venir en pos de mí.
Yo no obligo a nadie, dice el Señor, pero el que quiera venir en pos de mí, le dice la cláusula, tome su cruz cada día y sígame. Oh, pastor, es que la cruz se me puso pesada al tercer día. Sígame. Es que al año ya no doy más. Sígame. O sea, entendamos esto, por favor, hermano querido. Aquí es cuando nosotros debemos analizar. Dios busca a hombres que puedan seguirle, que puedan seguir sus pasos. ¿Jugaste alguna vez al monito mayor en tu juventud, en tu infancia? Bueno, hoy día los niños ya no juegan a eso. Le preguntas a un niño qué es el monito mayor, no tienen ni idea. Pero los más grandes nosotros sabemos lo que era el monito mayor, ¿no? ¿Recuerdas lo que hacía el que iba adelante? Había que hacer todo lo que el que iba adelante hacía. Si saltaba, si brincaba, si se agachaba, si corría, si caminaba. Y hacíamos todos lo mismo y teníamos que hacerlo igual porque eso era la norma. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que debemos seguir sus pasos, esto es como cruzar un campo minado. Y el que va adelante es experto en minas. Y él dice, por favor, pisen solo donde yo he puesto mi pie. Y no falta en la obra de Dios que hay algunos que dicen, hay un camino, no va, y ¡pah! Disculpa que haga estos ejemplos, pero trato de que analices y pienses lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que te hace falta para aceptar realmente el llamado de Dios? Alguien dice por allí, no, es lo que falta es que en la iglesia haya más unción. Lo que falta es que el predicador tenga algo más especial, o el culto sea diferente, o esté en otro lugar, o que la iglesia sea más tradicional. En fin, puedes poner un montón de cosas en esa canasta para decir que por esa razón tú no has aceptado el llamado de Dios. Pero pregúntate, ¿por qué los discípulos que eran de diferentes realidades socioeconómicas recibieron el llamado y aceptaron eso? Uno le dijo al Señor, Señor, te seguiré. Las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, Jesús está diciendo, va a ser difícil seguirme. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo? El Señor quiere que le sigamos y nos obstaculiza para seguirle. No, no es que esté obstaculizando, te está haciendo razonar. Porque es fácil entusiasmarse, ¿no? Tú vienes al altar y le dices, Señor, ahora sí, de hoy día en adelante, Señor, yo no me pierdo ningún culto. Al próximo te perdiste. Porque actúas bajo la emoción. No hay una decisión. Esto es lo mismo que pasa con muchos jóvenes cuando hablo con ellos, no en el caso de la iglesia, pero sí he hablado con muchos jóvenes fuera de la iglesia que lo único que quieren es casarse. Yo les digo, ¿estás seguro que quieres casarse? Bueno, pastor, ¿usted quiere casarme o no? No, yo te pregunto si estás seguro. Razona inteligentemente, tu decisión es seria, es para toda la vida. Esto no es que el civil te diga, bueno, si les va mal se separan, hay ley de divorcio. No, esto es para toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Los hacemos razonar. Porque tú tienes que aceptar el llamado bajo razonamiento, sabiendo lo que estás aceptando. ¿De qué sirve hacer aceptar al Señor a una persona que de alguna manera no entiende nada lo que está haciendo? Al próximo día ya no seguirá al Señor porque sencillamente no razonó. Entonces, si tú piensas, a ver cómo lo planteo, si tú piensas únicamente en lo realmente importante, vas a poder entender todo esto. O sea, ¿qué es lo más importante del evangelio? ¿Qué es lo más importante del evangelio? ¿Esto?
¿Qué es lo más importante del evangelio? ¿El lugar donde te reúnes? ¿La gente que viene? ¿Qué es lo más importante del evangelio? Lo más importante del evangelio es Jesús. A quien tú sigues es a Jesús. Y a través de Jesús, la palabra de Dios te guía en cada paso que tú das, para que entonces puedas seguir realmente a Jesús. Entonces, cuando tú pones tu mirada en lo más importante, entonces en tu vida comienzan a haber cambios, porque Él es quien te cambia. El pastor no cambia a nadie, el hermano no cambia a nadie. El que cambia es Jesús a través de su palabra. Cuando era muy pequeño, 8 o 9 años, iba a la iglesia presbiteriana y cantábamos un coro que yo creo que hasta el día de hoy lo deben cantar con los niños. Y cantábamos ese coro y decía: muy negro era mi corazón hasta que entró el Salvador. Su sangre preciosa que me lavó y me emblanqueció. Y luego decía: en su palabra leo hoy que andaré por las calles de oro. O sea, todo estaba enfocado primero en Cristo, que nos salvó, que nos lavó, y luego estaba enfocado en la palabra que nos señalaba el camino al cielo. Esto no es cómo te sientes o lo que sientes o lo que vas a sentir. Esto es Cristo y su palabra. Déjame ponerte este ejemplo, y quizás es muy duro, pero es importante. ¿Por qué sigues casado si tienes problemas? ¿Por qué sigues casado si tienes problemas? ¿Sabes por qué? La mayoría, porque entienden el compromiso que hicieron. No se trata de una firma ante el civil tan solo. No se trata de que la ley dice que tú estás casado. Tú sabes como cristiano, como hijo de Dios, que ante Dios tienes una esposa. Y ante Dios la mujer tiene un esposo. Por lo tanto, la palabra de Dios te enseña que debes amar a tu esposa y la esposa debe respetar a su marido. ¿Me oyeron? Entonces, cuando tú entiendes eso, no importa los problemas o los conflictos, tú luchas no para arreglar a tu esposa o a tu esposo, sino que tú luchas para arreglar tu matrimonio. Y si hay que hacer cambios allí, los haces porque entiendes que es la única manera de mantener el matrimonio. Entonces, cuando hablamos de un Dios de cambios, nosotros no aceptamos a veces los cambios que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando tú tienes la mirada en el Señor y pensamos solamente en Él, el Señor viene y capacita nuestras vidas y nos cambia, nos transforma. Y por supuesto va a capacitar también por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo nuestra vida para entender lo que Dios quiere hacer. No debes preocuparte por nada más. Toda tu vida cristiana tiene que estar centrada en Cristo y su palabra, y el Espíritu Santo se encargará de hacer todo lo demás. Cuando tú aceptas ese llamado, empiezas recién a vivir. Cuando no aceptas ese llamado, lo único que haces en la iglesia es sufrir. Luchas con todo lo que ves, con todo lo que sientes, con todo lo que aprecias, con todo lo que ves en los hermanos o hermanas. Luchas con todo eso porque estás preocupado de aquello, cuando en realidad lo único preocupante en tu vida debiera ser Cristo, su palabra y el Espíritu Santo, que está haciendo cambios en ti. ¿Sabes tú? El crecimiento siempre lo da el Señor Jesús, nadie más. He experimentado en estos 26 años, he conversado con muchas personas. Algunos han entendido, otros no, pero la mayor parte de ellos no logra entender lo que Dios quiere de ellos. Y yo sé que pensarás, dice, seguramente le falta más capacidad, pastor, le falta más inteligencia, más sabiduría, más conocimiento, le falta todo. Perfecto,
Pero sabes, me he dado cuenta que el único que cambia es Cristo, porque si no, yo no hubiera cambiado. El crecimiento siempre lo da el Señor. O sea, lo que tenemos que hacer entonces es no cuestionar lo que Dios quiere hacer. No cuestionarlo. Muchas veces la gente pelea por la posición o rango que tiene, y he visto mucho de eso a lo largo de los años. He visto cómo la gente pelea por ciertas posiciones, como dije, por ciertos rangos o por cierta ocupación que tal vez puede tener una congregación, una iglesia. Y muchas veces la gente pierde el enfoque, pierde la visión de lo que es importante. El Señor Jesús es muy claro en esto. El pueblo de Dios debe ser un pueblo santo. Jesús les dijo hipócritas a los fariseos porque ellos colaban el mosquito y tragaban el camello. Y lo expliqué, no lo voy a explicar ahora, pero si quiere la explicación, vea el tema del día jueves y allí está toda la explicación. El punto es entonces que el problema de los fariseos estaba en su corazón. Ellos vestían religiosamente, muy decorosamente. Y Jesús les dijo: vosotros sois sepulcros blanqueados, tal como el 1 de noviembre, cuando usted va, cierto, al cementerio, si ha ido alguna vez, todas las tumbas, hasta las más feas, pintadas de blanco con copos de nieve, se llaman eso, copos, y que se ven lindos, ¿no? Pero por dentro están llenas, sin ofender a quien está sepultado ahí. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. O sea, a apariencia de piedad. Nosotros nos mostramos muy hermosos y cualquiera de nosotros dice: no, es un buen cristiano, es un buen hijo de Dios. Pero ¿qué pasa aquí adentro? Eso lo sabe Dios. Dios conoce el corazón. Recuerde que hay varios episodios en la Biblia donde Jesús le habla a sus discípulos, le habla también a otros, le dice: ¿qué caviláis en vuestros pensamientos? ¿Cómo es posible que Dios sepa los pensamientos? O sea, ahí está el problema. Entonces vemos esta realidad terriblemente marcada dentro de la iglesia, una religiosidad tremenda que nos obstaculiza a poder ver la mano de Dios o el poder de Dios. Dios lo que desea es salvar a los perdidos. Dios lo que desea es rescatar a los que están sin Cristo. Dios lo que desea es cambiarlos y transformarlos. Pero ¿cómo lo va a poder hacer si aún nosotros no hemos sido cambiados ni transformados? Si Dios desea un pueblo santo, como dice la Escritura, sin mancha, sin arruga, todo lo demás es algo temporal. La santidad debe estar en ti, en mí. Todo lo demás es temporal. Lo que debemos buscar es lo eterno, nuestra salvación. Todo lo demás es temporal. Y cuando desenfocamos, hermano querido, el plan de Dios, el propósito de Dios, entonces estamos extraviados y comenzamos a tener una cantidad de conflictos en nuestra mente y corazón. Después de todos estos meses de pandemia, en donde recién estamos retomando, volviendo poco a poco, y soy un pastor, hermano, y sé lo que sucede, sé lo que ocurre, sé los comentarios, sé la gente habla mucho, la gente discute mucho, pero uno se da cuenta que discuten cosas que son temporales, que no son eternas. Debieran estar hablando de lo eterno, debieran estar hablando de lo que nos espera allá arriba, debieran estar viendo los cambios y transformaciones que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero siempre están hablando de cosas que son temporales. Y se dañan a sí mismos porque al final no crecen, no maduran, no entienden el propósito de Dios, se estancan, se detienen, se frenan. Y yo creo que después de estos casi año y medio, hermano, creo que es nuestro momento.
creo que es nuestro momento. Mira lo que dice Jonás capítulo 3 versículo 2. Veamos este versículo, a ver si lo pueden poner ahí. Jonás capítulo 3 versículo 2. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué crees que Dios quiere hacer con nosotros? Que nos levantemos y llevemos el mensaje que Él nos diga. Pero tú y yo estamos peleando, discutiendo, tú y yo estamos viendo tantas cosas, que no me gusta esto, que no me gusta esto otro, que no me agrada aquí, que no me agrada allá, y perdemos el tiempo y los días pasan, las semanas, los meses. Ha pasado un año, casi medio en esta pandemia, y no te has ganado a nadie para Cristo, porque en tu corazón hay tantos obstáculos que no has avanzado absolutamente nada. Entonces llega el momento de levantarse, llega el momento de actuar, llega el momento de entender, de comprender. Dios no me llamó, hermano querido, para que yo esté aquí tan solo pasando el tiempo. Dios me llamó para llevar un mensaje, el mensaje que Él quiere que predique. Y cuando predicamos ese mensaje, la gente lo oye, la gente lo escucha. Y cuando escucha esa palabra, Dios comienza a tratar con ellos. La Escritura dice: ¿cómo irán sin haber quien les predique? El Señor no te pide que seas el más elocuente predicador para llevar el mensaje de salvación. No es eso. O siquiera para que puedas ser luz en medio de las tinieblas. No debes ser el gran predicador, ni la elocuencia debe estar en ti. Cristo debe estar en ti. Vivimos en una generación corrupta, pecadora, que cada día se aleja más del Señor, más de su amor, más de su gracia y de su misericordia. Déjame decirte, estamos viviendo tiempos sumamente complicados. Y los desenfoques están por todas partes, las distracciones están por todos lados. Hermano querido, hay cosas que están ocurriendo, y cuando tú te distraes, todo comienza a decaer. Esta generación cada día se aleja más de Dios, se aleja más de su amor, más de su misericordia. Y la palabra dice por allí: Dios les envía un poder engañoso, porque no quisieron creer a la verdad. ¿Qué es la verdad? Tú y yo sabemos qué es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Todo fuera de Él es mentira. Todo fuera de Él es mentira. La verdad es Él. No hay nada más en esto. Nuestro Señor Jesús, hermano querido, dio su vida por nosotros. Y este Dios de amor que lo envió a morir por nosotros extiende su mano cada día sobre nuestra vida para levantarnos del lodo cenagoso, para sacarnos de esa posición en donde estamos, para levantarnos y perdonar nuestros pecados. Recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Te has levantado en la mañana pensando en eso? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando abres tus ojos por la mañana y te das cuenta que aún respiras, que aún vives, su misericordia otra vez ha estado contigo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el Dios omnipotente. Y Él siempre nos habla con amor a nuestra vida para que entendamos, comprendamos. Tenemos que razonar para entender lo que Él nos está pidiendo que hagamos, aunque quizás no sepamos todo lo que debemos hacer. Pero si aceptamos su llamado, entonces debemos aceptar las consecuencias que eso implica.
Él siempre nos llama a levantarnos. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y Él quiere que nosotros alumbremos. Y no tan solo que alumbremos al mundo, sino que también alumbremos nuestro camino. Y la Escritura dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Cuando tú tienes la palabra de Dios, puedes caminar confiado, porque Dios ilumina tu camino. Y no importa cuántos obstáculos aparezcan en ese camino, no tropezarás, porque la palabra de Dios es la lumbrera para tu vida. Es como que Dios te llevara de la mano, hermano querido, para que vivas contento, vivas bien, vivas con el gozo de Dios en tu vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de los conflictos. Y vas a hacer la voluntad de Dios y vas a vivir, por supuesto, para siempre en ese momento tan extraordinario, hermano querido. Yo creo, hermano querido, que es un tiempo especial para nosotros si lo entendemos. ¿Sabe? Nunca se ha tratado únicamente de lo que decimos del Evangelio, porque para predicadores hoy día hay por montones. Y lo he dicho muchas veces, predicar hoy día el Evangelio es lo más fácil que existe. Hay una cantidad enorme de predicadores que usted puede oír, puede escuchar, puede gozarse, puede alegrarse, puede regocijarse. Pero esto se trata de lo que hacemos en el nombre de Jesús. Predicar es fácil, vivir es difícil. Y lo que Dios pide es la vivencia de este evangelio. Pablo le dice a la iglesia: yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino he venido con poder, con demostración del Espíritu de Dios. O sea, eso es lo que necesitamos entender hoy día. La vivencia del evangelio cambia, transforma, hace cosas extraordinarias, causa estragos en el reino de las tinieblas, porque esa luz ilumina a pesar de la oscuridad. Eso es extraordinario lo que ocurre. Y lo que debemos hacer entonces es la voluntad del Señor. Dios siempre guiará nuestras palabras cuando están basadas en la Escritura. Recordemos lo que dice el Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. Jesús habla aquí y dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. No tenemos que preocuparnos por qué decir. Lo que debemos preocuparnos es hacer bien el evangelio. Debemos recordar que el Señor Jesús, hermano querido, no necesita a quien lo defienda. A veces nosotros tratamos de defender al Señor Jesús. Él se defiende solo. E incluso nos piden a nosotros que no. ¿Se recuerda ese versículo de Pablo? No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Si usted está diciendo: no te preocupes, yo te defiendo. Yo te defiendo. No te vengas, no. Te dañaron, yo te defiendo. Te criticaron, yo te defiendo. Se entiende, hermano querido. Y tal como lo dice Jesús para acoplar esto, gozaos, dice, gozaos cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. O sea, tú no tienes que preocuparte. Alguien dijo: mi conciencia está tranquila. ¿En qué sentido lo dice? Que confía en Dios y cree en Dios y está haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Señor va a pelear por él.
Dios se encargará absolutamente. Dios es quien pelea por nosotros. Amén. Cuando la palabra de Dios dice que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, quizás muchos puedan interpretarlo como para personas no creyentes, pero sabes, hermano querido, cuántas personas en el cristianismo como David han perdido el gozo de la salvación. ¿Sabes tú cuántas personas están amargadas y son cristianos? Y no te hablo tan solo de problemas o conflictos personales, familiares, sino que te hablo del evangelio mismo. O sea, van a la iglesia amargadas, cantan amargadas, oran amargadas, escuchan la palabra amargada y sencillamente están amargados porque no viven con gozo en sus vidas. No está el gozo de la salvación. Y es tiempo de decidir y tomar, hermano querido, la decisión de, no sé, decir, tomar la bandera del evangelio y llevarlo a todo lugar. No una bandera física, sino que tomar la palabra de Dios y llevarla donde el Señor quiere, no donde nosotros queremos, donde el Señor Jesús diga. Esta obra, hermano querido, en la cual tú estás, esta obra, y no sé si decirlo, esta maravillosa obra que Dios está haciendo, esta obra es de aquel que voluntariamente murió en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos algo. Zacarías capítulo 2:8. Zacarías capítulo 2:8. Mira lo que dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones. Escúchame, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a las naciones. Tú disfrutarás de la gloria de Dios, pero para enviarte a las naciones. Cuando tú dices, si vienes a un culto y dices, fue un culto de gloria, bien, entonces tras la gloria te enviará a las naciones. Esas naciones que os despojaron, hablando de Israel estaba, por supuesto, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Nunca olvidemos que el Señor Jesús no quiere que ninguno se pierda. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Cada uno de nosotros debemos hacerlo, hermano, conociendo la verdad y al mismo tiempo recordemos que el mismo Señor nos dice en su palabra que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Y es inmensamente grande el amor de Dios para nosotros, extraordinario. Y por eso entonces Él nos llama y nos considera la niña de su ojo. Nunca debemos escatimar esfuerzos por aprobar la palabra de Dios tal cual es. Nunca debemos escatimar esfuerzos para llevar el mensaje de Dios a otros, porque es para el crecimiento de nuestra propia vida espiritual y para lograr la salvación de aquellos que aún no conocen al Señor. O sea, Dios desea que nosotros tengamos ese concepto claro. Recuerda que el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento de los hombres. Eso es lo que escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó, dice, ¿qué cosa?
el entendimiento de los incrédulos. Por eso que tú no puedes venir a Cristo sin entendimiento. Tú tienes que entender lo que estás haciendo. Los incrédulos están cegados en su entendimiento. No entienden lo que están viviendo, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gracia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para el Señor Jesús nosotros valemos demasiado, muchísimo. Somos de alto precio para Él. Alguien decía: no hay valor que pueda pagar el precio de un alma. Tu alma vale más que todos los tesoros de esta tierra, y ese precio lo pagó el Señor por ti y por mí. Por este motivo, hermano querido, por este motivo el Señor Jesús tomó esta importante decisión de ir a la cruz voluntariamente, bajo conciencia, bajo entendimiento. Por eso lo ves en el huerto de Getsemaní orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pregúntate, ¿por qué fue a la cruz? Primero, porque tomó una decisión, y segundo, porque quería hacer la voluntad de su Padre, aún entendiendo las consecuencias de aquello. A veces nosotros como cristianos decimos seguir al Maestro, seguir al Señor, pero ante cualquier viento, ante cualquier problema, conflicto, nos detenemos, retrocedemos, nos vamos, en otras palabras. Hermano querido, tú debes decidirte hoy por el Señor, porque el único que cambiará tu vida será el Señor. El único que puede hacer de esta iglesia una iglesia santa es el Señor. Ni tú ni yo podremos hacerlo, solo el Señor puede hacerlo, y necesitamos buscarle a Él. Hay una oportunidad de salvación siempre abierta, siempre abierta. Es como la oportunidad de este pábilo, ¿no? El pábilo de la vela humeante que casi se está apagando, pero ese pábilo puede volverse a encender, y puede hacerlo con gran fuerza para agradar en todo al Señor Jesús. Quizás hoy te has sentido como que te vas apagando. En estos meses te has sentido como que te has ido apagando, y comienzas a sentir como que te enfrías totalmente, pero el Señor puede volverte a encender. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, que tomara una decisión y comenzara él a encender ese fuego, y que comenzara a darle fuerza a ese fuego para que pudiera arder dentro de su corazón. O sea, nosotros tenemos que recibir de Él, del Señor Jesús, la fuerza, la energía, pero hay que tomar decisiones en esto. En todas las áreas de nuestra vida puede irnos bien, pero necesitamos tomar una decisión con Cristo. Tendremos victorias espirituales, tendremos victorias económicas, tendremos victorias emocionales, familiares, pero necesitamos tomar una decisión con Cristo. La hora ha llegado, hermano, para llevar el mensaje a todos aquellos que se pierden. Y tú y yo, que somos los mensajeros que llevaremos este mensaje. Y para ello debemos vivir este mensaje. Ese momento es ahora en el Señor, para que tu luz brille en medio de la oscuridad que reina. Tenemos una decisión que tomar. Puedes seguir como está, perdiendo el tiempo en muchas cosas que en realidad no te ayudan en nada a tener una comunión con el Señor, o tomas la decisión de seguirle a Él, conociendo las consecuencias de lo que eso significa, poniendo tu mano en el arado y ya no puedes mirar hacia atrás.
Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Ante tu presencia estamos en esta noche, Señor, al predicar tu palabra hoy. Primeramente agradezco tu presencia aquí, tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida. Y yo te doy gracias por tus hijos y por tus hijas que han oído esta palabra. Yo te ruego, Señor, que en esta noche cada uno de ellos pueda analizar en conciencia, en conocimiento, lo que tú les has hablado. Señor, te necesitamos. Tú llamaste, Señor, a Amós siendo solo un campesino, pero lo llamaste con un mensaje para el pueblo de Dios. Y tú nos has llamado, Señor, para predicarle a tu iglesia. Y cada uno de nosotros aquí, Señor, hemos recibido ese mismo llamado para llevar el mensaje a aquellos que se pierden. Señor, ayúdanos. Haznos reaccionar en esta noche. Y ayúdanos, Señor, para que esta palabra cambie nuestros corazones. Tú eres el que puede cambiarnos. Tú eres el que puede transformarnos. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos a ti, Señor. Te damos honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.